Muy buenas tardes. Este es un video informativo sobre el proceso legislativo. Nuestro equipo está conformado por Guadalupe Loaiza Canto, Shania Alexia Martín, Francisco Javier Ewam y su servidor José David Herrera. En este video vamos a hablar sobre los pasos del proceso legislativo y al final se dará una pequeña conclusión sobre lo que es el derecho en general y los pasos del proceso legislativo. Sin más que decir, comencemos con el video. Se llama Cámara de Origen para referirse a la que inicia el procedimiento legislativo y de Cámara Revisora, cuando se refiere a la que recibe la propuesta que ya ha sido aprobado por dicha Cámara de Origen. Presentación de iniciativas. Toda iniciativa presentada debe ser turnada a comisiones por conducto en la mesa directiva para su análisis y posterior dictaminación. La comisión se carga en elaborar el anteproyecto de su dictamen para su presentación y en ese caso la aprobación en la propia comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con unas proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse pues a la votación. El dictamen. Una vez elaborado el dictamen, se notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que, en uso de sus facultades legales, programe su inclusión en el orden del día para su presentación ante el Pleno de la Asamblea. La discusión. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, esto es en su conjunto y después en lo particular. Cada uno de sus artículos la discusión se da alternativamente en contra y en pro, comenzando por el inscrito en contra. Los individuos de la comisión y los autores de las propuestas podrán hablar en más de 2 ocasiones, mientras el resto solo tendrá 2 intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención los individuos para hechos o alusiones personales por un tiempo límite de 5 minutos. Votación para aprobar o rechazar un proyecto de ley. Por el medio de la votación, las cámaras llegan a un acuerdo, bien sea para aprobar o rechazar un proyecto de ley o decreto. La votación viene después del periodo de discusión del proyecto. En México, por la posición del reglamento para el gobierno interior al Congreso General, la votación de los proyectos de ley es nominal. Esta votación en la que cada uno de los legisladores, poniéndose de pie y luego de decir su apellido y su nombre, expresa su voto con un sí o un no. Un secretario apunta los votos favorables y otro los votos que vayan en contra del proyecto. Una vez que se haya votado cada uno de los legisladores, votarán los secretarios y el presidente, y después se hace cómputo de los votos. Sanción. Esta es la etapa, aquella que aparece una vez que el proyecto ha sido aprobado por la Cámara y es enviado al Ejecutivo, quien se considera conveniente para ejercer el derecho de veto que le corresponde. Según el inciso B del artículo 72 constitucional, se considera que el proyecto fue aprobado por el Ejecutivo si dentro del plazo de 10 días no se devuelve a la Cámara de Origen con las observaciones correspondientes. Si las sanciones del Congreso ya hubiesen concluido, la devolución debe hacerse primer día útil al siguiente periodo de sanciones. Si el presidente ejerce el derecho veto, el proyecto deberá discutirse nuevamente por la Cámara de Origen. Si es votado favorable por las 2/3 partes de los miembros, se remite a la Cámara Revisora y en caso de que se apruebe en una votación que requiere de la misma mayoría, el proyecto regresa al presidente para su promulgación.
Promulgación y publicación. En la doctrina constitucional mexicana existen opciones diferentes en cuanto a precisar el significado de los términos. Por ejemplo, considera que promulgar una ley quiere decir que el Ejecutivo autentifica la existencia y regularidad de la ley y ordena su población. Para Jorge Carpizo no existe diferencia entre estos términos y considera que nuestra Carta Constitucional los utiliza como sinónimos, ya que en tanto en el inciso C como en el artículo 72 constitucional establece de cuánto proyecto de ley vetado por el Ejecutivo regresa a la Cámara y ésta lo sanciona. El proyecto volverá al Ejecutivo para su promulgación, mientras a lo que el inciso A del mismo artículo establece como Ejecutivo decida no vetar el proyecto, lo publicará inmediatamente. Iniciación de la vigencia. La vigencia de la ley, o sea, el momento en que se hace obligatorio su cumplimiento, puede coincidir con la fecha de publicación en el periodo oficial y puede ser otra fecha señalada por la misma ley. En sus artículos transitorios, el periodo se transcurre en la publicación de la ley y la entrega en el vigor que se conoce en la doctrina de su nombre vacatio legis. En conclusión, las leyes fueron creadas para las convivencias entre las personas, para que se lleve un orden entre cada persona, para convivir mejor, para que las empresas o alguna dependencia de gobierno o algún gobierno puedan llevar a cabo. Porque en algunas leyes, como por ejemplo, cada persona, por ejemplo, de ley es que un trabajador no debe de trabajar más de 8 horas y debe tener bonos, debe tener aguinaldo, entre muchas cosas, que se les pague las horas extra, pues son normas, porque anteriormente la gente trabajaba y demás y les pagaban poco, así como los maestros anteriormente pegaban a los niños, los maltrataban, y ahorita la ley dice que eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque de lo que enseñan emocionalmente no aprenden en sí lo que se debe hacer. Ustedes se preguntarán por qué es importante conocer las leyes. Pues es un derecho que todos debemos en sí saber para que se garantíe que cada ciudadano la cumpla, se viva mejor, se viva ordenadamente en cada país. En las leyes en México está la Constitución mexicana, de Estados Unidos mexicanos, con este reglamento que cada ciudadano debe seguir. ¿Cuáles son las funciones de las leyes? Pues son las normas generales que deben ser cumplidas con carácter obligatorio, es decir, una ley es una norma o regla dictada por una autoridad dependiente cuyo fin es mantener el orden ciudadano en el país. Pues cada gobierno crea una ley, pero esa ley primero pasa por la Cámara de Diputados para que se apruebe, se estudie